Marcos capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. También lo podemos ver en Mateo 21 del 1 al 11, Lucas 19 del 28 al 40, Juan 12, 12, 19. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Nota: en los días finales de su ministerio, Jesús declara abiertamente su condición de Mesías, cumpliendo intencionalmente las profecías relacionadas con el Mesías y realizando obras que muestran su autoridad como rey. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Nota: el hecho de que el pollino nunca hubiese sido montado tiene una importancia especial porque los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca debían haber sido usados para otros fines. Véase Números 19:2, Deuteronomio 21:3 y primer libro de Samuel 6:7. Versículo 3. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Nota: esta era la forma acostumbrada para rendir homenaje a un rey por parte de sus súbditos. Véase segundo libro de Reyes 9:13, versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Nota: Jesús se presenta a sí mismo ante la nación como aquel en quien se cumple dramáticamente Zacarías 9:9. Este acontecimiento tuvo lugar el domingo antes del viernes de la crucifixión. Al proclamar a Jesús con las palabras del Salmo 118, 25, 26, la gente estaba públicamente reconociéndolo como su Mesías. Hosana, con su significado salve ahora, llegó a ser una aclamación tradicional de alabanza igual que aleluya. Versículo 11. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Nota: la inspección preliminar del templo por parte de Jesús formó parte de los preparativos para los acontecimientos del siguiente día. Maldición de la higuera estéril. También lo podemos ver en Mateo 21 del 18 al 19. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nota: véase la nota a Mateo 21:19. Purificación del templo. También se puede ver en Mateo 21 del 12 al 17, Lucas 19 del 45 al 48 y Juan 2 del 13 al 22. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Nota: el pueblo había perdido el respeto que le inspiraba el templo al utilizarlo como un atajo entre la ciudad y el monte de los olivos. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nota: las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia religiosa, la que recibía enormes ganancias de transacciones fraudulentas. Al limpiar el templo en cumplimiento de Malaquías 3 del 1 al 3, Jesús demostró dramáticamente su autoridad mesiánica. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca.
También se puede ver en Mateo 21 del 19 al 22, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Nota: riqueza literaria, fe, convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. En el marco del Nuevo Testamento es el principio divinamente implantado de confianza interior, seguridad y dependencia en Dios y en todo lo que Él dice. La palabra algunas veces indica el objeto o el contenido de la creencia. Hechos 6:7, 14:22, Gálatas 1:23, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nota: la lección positiva que se puede extraer de la maldición a la higuera es el poder de la oración con fe. Un monte es símbolo de un obstáculo, impedimento o problema insalvable. La fe es la llave que libera los recursos del cielo para enfrentar cualquier situación. Versículo 24. Dinámica del reino: asumir autoridad y la guerra victoriosa. La guerra de la fe. La acción de nuestro Salvador de maldecir a la higuera indica una pasión en la oración y en la fe que nosotros necesitamos aprender. Cuando con sorpresa los discípulos notaron más tarde que la higuera se había secado desde las raíces, versículo 20, Jesús les respondió con una orden bien clara: tened fe en Dios. Y entonces, al llamar a sus seguidores a que ordenaran al monte echarse al mar, les instó a prepararse para situaciones en las cuales ellos tendrían que asumir autoridad directa en la esfera de lo espiritual, a fin de afectar a las cosas en la esfera de lo natural. Apocalipsis 12, del 7 al 11, números 10 del 1 al 10. Dinámica del reino. Jesús sobre la confesión de fe. Confesión de fe. De los propios labios de Jesús recibimos la más directa y práctica instrucción concerniente al ejercicio de nuestra fe. Consideremos estos 3 puntos. Primero, la fe debe depositarse en Dios. Primero es la fe que se expresa que la fe que se busca. El Todopoderoso es la fuente y la base de nuestra fe y de nuestro ser. La fe fluye solamente hacia Él debido a que la fidelidad fluye directamente de Él. Segundo, la fe no es una treta que hacemos con los labios, sino una expresión que brota de la convicción de nuestros corazones. La idea de que la confesión de fe es una fórmula para conseguir cosas de Dios no tiene base bíblica. Lo que aquí Jesús nos enseña es que la fe que hay en nuestros corazones ha de expresarse, lo cual lo convierte en algo activo y eficaz que produce resultados concretos. Tercero, las palabras de Jesús: todo lo que pidieres, extienden este principio a todos los aspectos de nuestra vida. Las únicas restricciones son: A, que nuestra fe esté puesta en Dios, nuestro Padre viviente, y en concordancia con su voluntad y palabra. Y B, que nosotros creamos en nuestros corazones y no dudemos. Así, decir al monte no es un ejercicio vano o supersticioso, sino más bien una forma de invocar la promesa de la palabra creadora de Dios. Mateo 15, de 7 al 9 y Hechos 3, 6. Dinámica del reino. Tu fe en Dios es la clave de lo que recibes. Semilla de fe. El creer puede tomar formas opuestas. Puede ser fe o puede ser duda. Cuando crees que Dios existe, que te ama y está atento a tus necesidades, entonces nace la fe en el corazón. Por el otro lado, la duda es igualmente real. Al contrario de la fe, la duda te dice que Dios no existe o que no te ama o no se preocupa de tus necesidades. La duda hace que el temor aparezca y ello acarrea tormenta, no paz. Realmente el temor impide que recibas las cosas buenas que Dios desea enviarte. Apodérate de esta verdad. Duda y no recibirás nada. Ten fe y recibirás. Durante largos años he dicho: espera un milagro. Tales expectativas abrirán tu vida a Dios y te pondrán en condiciones de recibir salvación, gozo, salud, ayuda económica y también paz mental. En una palabra, todas las cosas buenas que tu corazón desea y mucho más.
Malaquías 3, 10 al 11, Mateo 25, 34 al 40. Versículo 25. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nota: una condición para que la oración sea efectiva es un espíritu perdonador. Véase Mateo 6, 14 al 15. La autoridad de Jesús también lo podemos ver en Mateo 21 del 23 al 27, Lucas 20 del 1 al 8. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La nota final dice: véase las notas a Mateo 21 del 23 al 27.